En una madrugada silenciosa, mientras las luces de Beirut aún titilaban en la distancia y los radares libaneses parecían sumidos en una rutina mecánica, un rugido metálico surcó los cielos del sur del Líbano. No era un trueno, ni un avión comercial. Era algo más. Un sonido afinado por la tecnología militar más avanzada del mundo. Eran cazas furtivos israelíes, invisibles al radar, en camino a una misión tan secreta que ni los más altos mandos libaneses lo vieron venir. Y lo que ocurrió segundos después del impacto, dejó al mundo entero atónito. ¿Por qué Israel decidiría atacar con precisión milimétrica una base de Hezbollah justo en ese momento? ¿Qué tenía esa instalación para justificar el uso de sus aeronaves más sofisticadas? ¿Y por qué, después del ataque, la inteligencia internacional comenzó a hablar de un evento inusual que no estaba previsto en ninguna hipótesis? Este no fue un bombardeo cualquiera. Fue un golpe quirúrgico, estudiado durante meses, ejecutado en segundos y cuyas consecuencias aún se están analizando en los centros de poder global. El conflicto entre Israel y Hezbollah ha sido una herida abierta en el corazón del Medio Oriente durante décadas, pero esta operación marcó un antes y un después. Porque más allá del fuego, más allá de la explosión, algo inesperado fue revelado. En este video, desentrañaremos los secretos de esa operación, desde cómo se seleccionó el objetivo hasta cómo se ejecutó el ataque con una precisión tan devastadora que los analistas quedaron en shock. Hablaremos del rol de la inteligencia israelí, de la tecnología oculta tras estos cazas, de la resistencia de Hezbollah y de un descubrimiento post-impacto que está cambiando el curso de la guerra. Prepárate para sumergirte en un relato de estrategia militar, tecnología de vanguardia y decisiones que podrían desencadenar consecuencias a nivel global. Esta no es solo una historia de guerra. Es una advertencia. Una señal de que, en el mundo actual, cualquier objetivo puede ser alcanzado. Y que cuando lo es, lo verdaderamente sorprendente puede no ser la destrucción, sino lo que se encuentra entre los escombros. Todo comenzó semanas antes, en una sala sin ventanas ubicada en lo profundo del cuartel general de la inteligencia israelí. Los mapas proyectados en la pared no eran simples coordenadas, eran piezas de un rompecabezas delicado. En el sur del Líbano, una base hasta entonces considerada inactiva por el análisis de rutina captó la atención del Mossad. Las imágenes satelitales revelaban movimientos inusuales, construcciones recientes y un nivel de actividad que no coincidía con la fachada de almacén logístico. Tras días de monitoreo intensivo, se confirmó lo impensable: aquella instalación era en realidad un complejo subterráneo de Hezbollah, con túneles de acceso ocultos, sistemas de blindaje de señales, antenas dirigidas al este y una sospechosa acumulación de vehículos pesados. Lo más preocupante fue la aparición de cajas metálicas sin marca transportadas bajo estrictas medidas de seguridad. Todo apuntaba a la llegada de un nuevo tipo de armamento, posiblemente suministrado por Irán. Los ojos del Mossad no parpadearon. Y lo que vieron desencadenó el protocolo de seguridad más estricto: silencio rojo. Solo un puñado de altos mandos del ejército, inteligencia y gobierno conocía su existencia. Todo se planeó con precisión quirúrgica. Nada podía salir mal. En juego no estaba solo una base. Estaba el equilibrio de la región. Por eso, Israel eligió lo mejor de su arsenal: los cazas F-35 y Adir. Aviones invisibles al radar, capaces de volar a más de Mach 1.6, con sistemas de inteligencia artificial a bordo, tecnología de guerra electrónica avanzada y municiones que pueden atravesar búnkers reforzados. Cada uno, una joya de más de $100 millones, adaptado por ingenieros israelíes para operar en escenarios extremos. No era una misión de destrucción total. Era una operación de extracción de información, de precisión absoluta, con el menor margen de error posible. Los ingenieros del Aman diseñaron simulaciones digitales del objetivo, recrearon los túneles en realidad aumentada y probaron cada posible escenario en laboratorios subterráneos del Negev. La preparación fue exhaustiva, milimétrica, casi obsesiva. Durante los días previos al ataque, el Mossad interceptó una conversación que lo cambió todo. Un convoy de vehículos blindados, escoltado por hombres armados con uniforme iraní, se dirigía al sitio. Dentro, posiblemente, una carga experimental. No había tiempo que perder. La autorización llegó desde lo más alto del gobierno. En Tel Aviv, en una sala de guerra blindada, las pantallas mostraban cada movimiento del convoy, cada latido del radar. Era ahora o nunca. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada cuando el primer F-35 y Adir encendió su reactor en la base aérea de Nevatim, al sur de Israel. El sonido no era un estruendo, sino un rugido afinado, como el bramido de un depredador que se mueve en sigilo. En la pista, 3 aeronaves idénticas aguardaban alineadas en silencio absoluto. Cada segundo era cronometrado, cada movimiento ensayado. La operación llevaba meses gestándose, pero ahora,
En esas horas de oscuridad total, todo dependía de los próximos minutos. Los pilotos que ocupaban esas cabinas no eran comunes. Pertenecían a una unidad de élite entrenada en técnicas de infiltración aérea, contramedidas electrónicas y misiones de alta precisión. Hombres y mujeres cuya preparación física y mental rayaba en lo sobrehumano. Cada uno había repasado la misión más de 100 veces, con simuladores, maquetas e imágenes reales del terreno. Sabían lo que estaba en juego. Si uno fallaba, todos podrían morir. El plan de vuelo era una obra maestra de ingeniería táctica. El algoritmo que lo diseñó tuvo en cuenta no solo la cobertura de radar enemiga, sino también los reflejos solares, la humedad atmosférica, la presión del viento y las posibles interferencias electromagnéticas provenientes del Monte Hermón. Nada se dejaba al azar. Cada segundo estaba calculado para mantenerlos fuera del alcance de los radares sirios, libaneses e incluso rusos. Volaban a menos de 100 metros del suelo, cruzando valles, siguiendo líneas eléctricas, esquivando torres de comunicaciones. El F-35I, gracias a su fuselaje angular y su pintura absorbente, era casi imposible de detectar. Desde el suelo, eran sombras fugaces. Desde el cielo, solo manchas en el radar. Iban tan rápido que el eco de su paso llegaba segundos después. El software de navegación, personalizado por ingenieros israelíes, era una joya. Permitía leer el terreno con una precisión milimétrica. Si una montaña emergía con un cambio inesperado, el sistema alertaba y corregía. Si un radar enemigo se activaba, el sistema reenrutaba al instante, incluso tomando decisiones por el piloto si era necesario. No se trataba solo de volar, se trataba de convertirse en invisibles. Cada caza llevaba 2 bombas Spice 1000, de 450 kilogramos cada una, con guiado autónomo, sensores infrarrojos, GPS militar codificado y capacidad para cambiar su trayectoria en pleno vuelo. Pueden planear más de 100 kilómetros y corregir su curso hasta en el último segundo. Cada una representa una mezcla letal de precisión, sigilo y poder de destrucción. A las 3:04 de la mañana, cruzaron la frontera invisible con el Líbano. El silencio era absoluto. Solo se oían las respiraciones dentro de las máscaras, el zumbido tenue de los sistemas de vuelo y una sola palabra clave por radio: Go. Comenzaba la fase más peligrosa. Y no había vuelta atrás. A las 3:07 de la mañana, los F-35 descendieron ligeramente para alinearse con el vector final. La base de Hezbollah estaba a solo 12 kilómetros al frente, invisible a una simple vista, pero perfectamente delineada en los monitores internos del caza. En tierra, nadie sospechaba nada. No había alarmas, ni luces antiaéreas, ni señales de defensa activa. El silencio era total. Un silencio cargado de inminencia. El piloto principal, conocido solo por su indicativo Lince 7, tenía el pulso de un cirujano. Desde su HUD, Head-Up Display, podía ver las coordenadas del blanco, los parámetros de lanzamiento y una cuenta regresiva que no marcaba tiempo, sino precisión. Porque en ese instante, lo importante no era el cuándo, sino el dónde. La posición exacta donde sus bombas impactarían cambiaría el curso de una operación encubierta internacional. En paralelo, las otras 2 aeronaves mantenían su formación en silencio radial, sus sistemas de comunicación encriptados por triple capa, inmune a las interceptaciones electrónicas. Cada F-35 tenía asignado un sector del complejo enemigo. El blanco no era solo un edificio. Era una red subterránea, una base con múltiples entradas camufladas, túneles de comunicación y depósitos de armas bajo placas reforzadas de concreto y acero. Cada bomba debía penetrar con precisión quirúrgica, y no solo destruir, sino neutralizar estructuras críticas sin afectar a civiles cercanos. La selección del armamento había sido calculada al milímetro. Las bombas Spice 1000 eran lo suficientemente potentes para atravesar 3 pisos de concreto armado, pero su guiado autónomo permitía modificar el ángulo de entrada para maximizar la penetración y minimizar la onda expansiva externa. En otras palabras, letales por dentro, silenciosas por fuera. A las 3:09 de la mañana, Lince 7 recibió la señal de desbloqueo de lanzamiento desde la base de control. Un clic metálico sonó en su cabina. El sistema ya tenía todas las variables: altitud, velocidad, viento, temperatura, presión barométrica e interferencia electromagnética. El blanco estaba fijado. El pulgar presionó el botón rojo. 2 bombas fueron liberadas en secuencia, cayendo en silencio, como sombras que descendían con alas desplegadas. A diferencia de las bombas convencionales, las Spice no caen verticalmente. Primero planean. Se deslizan como depredadores, trazando trayectorias complejas, haciendo ajustes en tiempo real gracias a sus sensores y su IA. Cada metro recorrido es una decisión. Cada cambio de dirección,
un cálculo matemático que evita errores y aumenta la efectividad. Las otras 2 aeronaves hicieron lo mismo. En menos de 30 segundos, 6 bombas estaban en el aire, cada una con un blanco distinto, cada una guiada por ojos invisibles en el cielo. Desde tierra, aún no se oía nada. Fue a las 3:10:47 cuando la primera explosión estremeció el sur del Líbano. Un estallido seco, seguido de una vibración profunda que sacudió el suelo en un radio de 500 metros. La bomba había penetrado directamente en el núcleo de la instalación subterránea. No explotó al contacto. Fue programada con una espoleta retardada, activada solo después de atravesar varias capas de protección. El resultado fue devastador. El techo del complejo se colapsó sobre sí mismo, enterrando equipos, archivos y personal clave. Una segunda explosión se produjo a escasos metros. Esta vez, el objetivo era una entrada de emergencia, un túnel oculto que conectaba el centro con otra estructura logística a 300 metros de distancia. La Spice atravesó la compuerta reforzada, detonando con una onda direccional calculada para cortar el paso y provocar un colapso estructural sin dañar viviendas cercanas. Las detonaciones continuaron, cada una más precisa que la anterior. No eran bombas al azar. Eran bisturíes en manos de cirujanos de guerra. En menos de 90 segundos, toda la instalación fue reducida a un infierno interno sin dejar un solo cráter visible desde la superficie. Pero lo verdaderamente increíble ocurrió después del último impacto. Uno de los sensores de seguimiento, instalado en una de las Spice, captó una anomalía térmica segundos antes de la explosión. Una firma de calor no registrada, diferente a cualquier generador eléctrico o reserva de combustible. Las imágenes transmitidas al comando revelaron un compartimento oculto bajo la instalación, del que no se tenía registro alguno. Y en ese compartimento, un conjunto de cajas metálicas marcadas con símbolos que no pertenecían ni a Hezbollah ni a ningún arsenal convencional. Ese hallazgo desató una reacción inmediata en la sala de guerra israelí. Analistas del Aman, el Mossad y representantes de aliados estratégicos se apresuraron a analizar los datos. ¿Qué había allí? ¿Tecnología extranjera? ¿Un proyecto nuclear encubierto? ¿O algo incluso más sensible? La misión ya era un éxito militar. Pero en ese momento se convirtió en un terremoto geopolítico. Porque ese lugar no solo había albergado armas. Había escondido un secreto. Uno que estaba a punto de ser revelado. Las imágenes satelitales posteriores confirmaron lo imposible. No solo el complejo había sido destruido sin alertar a las defensas locales, sino que la precisión del ataque había revelado algo aún más valioso que cualquier victoria militar. En esas cajas metálicas, cubiertas de polvo y parcialmente aplastadas por los escombros, yacía información clasificada sobre tecnología experimental que podría cambiar el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. Y lo más desconcertante, algunas piezas no parecían diseñadas ni por Hezbollah, ni por Irán, ni por ningún país conocido. Las explosiones aún resonaban en la memoria auditiva de los analistas cuando comenzaron a llegar los primeros datos de las bombas Spice 1000 que habían impactado la base. Mientras los pilotos israelíes ya volvían en silencio hacia la frontera, sin haber sido detectados por ningún radar, los sensores térmicos instalados en el armamento revelaban algo tan inusual que congeló el aire dentro de la sala de guerra en Tel Aviv. En una de las bombas, los ingenieros habían incorporado un microdispositivo experimental capaz de transmitir datos de calor residual y composición estructural justo antes de la detonación. Y lo que captó no tenía precedentes. A unos 15 metros bajo tierra, una cámara blindada con paredes de metal reforzado contenía un conjunto de objetos, pero no eran armas, ni municiones, ni explosivos. Eran unidades electrónicas, algunas del tamaño de una batería, otras como cajas negras. Lo más desconcertante era que no correspondían al diseño de ninguno de los arsenales conocidos por la inteligencia israelí. En minutos, las imágenes fueron compartidas con un grupo reducido de aliados, expertos británicos, analistas del Pentágono y asesores de ciberdefensa. La conclusión preliminar fue inquietante. Se trataba de tecnología que no correspondía ni a Israel, ni a Irán, ni a Rusia, ni siquiera a China. Uno de los chips parecía tener un diseño de arquitectura cuántica, años por delante de lo que cualquier país había declarado públicamente haber desarrollado. ¿Qué hacía eso en una base de Hezbollah? La hipótesis más probable fue también la más alarmante. Esa instalación no era solo un centro logístico, sino un punto de almacenamiento temporal para dispositivos obtenidos de forma encubierta. ¿Robados? ¿Intercambiados? ¿Suministrados en secreto por un actor desconocido? Ninguna de esas opciones tranquilizaba a los estrategas de seguridad. Pero había más. Durante las 48 horas siguientes, los drones Hermes 900 enviados a sobrevolar la zona después del ataque registraron otro fenómeno insólito. A pesar de la destrucción total del complejo,
En el perímetro colapsado se activaron, automáticamente, pequeñas señales de transmisión. No eran comunicaciones de radio ordinarias. Eran paquetes cifrados que intentaban salir por enlaces satelitales no identificados. Aparentemente, alguien había programado el sistema para emitir datos al ser detectada una intrusión o pérdida de contacto. Durante las siguientes horas, Israel desplegó todos sus recursos electrónicos para interceptar la señal. El sistema UNIT 8200, el brazo más secreto de la inteligencia digital del país, consiguió capturar una parte del contenido antes de que desapareciera. El resultado fue una cadena binaria que, tras ser decodificada parcialmente, parecía contener no órdenes militares, sino líneas de código. Fragmentos de un software de control autónomo. Y lo más perturbador era su estructura, no se parecía a ningún lenguaje de programación conocido. Un ingeniero cibernético de Laman lo describió como algo que se comporta como una inteligencia artificial, pero diseñada para operar sin conexión, sin red y con total independencia de hardware común. Era un sistema cerrado, pero adaptativo. Una IA dormida, incrustada en los sistemas de almacenamiento. Si eso era cierto, significaba que lo destruido no era una simple base militar, era un laboratorio clandestino. O peor aún, un centro de integración tecnológica con fines que nadie podía definir. Las consecuencias fueron inmediatas. Las cadenas de noticias del mundo comenzaron a reportar el ataque, pero lo que el público no sabía era lo que realmente había sido destruido. Mientras los medios hablaban de una operación israelí contra depósitos de misiles de Hezbollah, en salas de comando en Washington, Tel Aviv, Londres y París se encendían luces de alerta máxima. ¿Qué estaba haciendo Hezbollah con una tecnología así? ¿Quién se la entregó? ¿Y por qué se ocultaba justo al borde de la frontera con Israel, a solo minutos de vuelo de ciudades como Metula o Kiryat Shmona? Mientras tanto, en Beirut, la reacción fue caótica. En las primeras declaraciones, Hezbollah intentó minimizar el ataque, asegurando que solo se habían destruido instalaciones vacías. Pero esa versión se desmoronó rápidamente cuando informes internos filtrados por fuentes de inteligencia libanesas confirmaron que varios altos mandos del grupo estaban reunidos en esa base justo antes del impacto. Algunos lograron salir. Otros, no. El líder supremo de Hezbollah, Hassan Nasrallah, emitió un comunicado grabado donde prometía una respuesta sin precedentes, pero evitó por completo mencionar el tipo de instalación atacada. Esa omisión no hizo más que confirmar las sospechas. Lo que Israel había golpeado no era una base cualquiera. Era algo que nadie se atrevía a nombrar públicamente. En las redes sociales comenzaron a circular teorías. Algunas hablaban de tecnología alienígena, otras de cooperación secreta entre Hezbollah y científicos desertores de países occidentales. Otras mencionaban un Proyecto 77, una supuesta operación paralela en la que varios grupos no estatales estarían desarrollando capacidades autónomas de defensa utilizando IA. Nada confirmado, pero todo plausible, en un mundo donde la verdad a veces supera a la ficción. El Mossad, mientras tanto, mantenía silencio absoluto. Pero detrás del telón, ya se había activado un protocolo de recuperación. Equipos especiales se preparaban para infiltrarse, si las condiciones lo permitían, entre los escombros. No para destruir más, sino para encontrar lo que quedó. Porque si alguna de esas unidades electrónicas sobrevivió al bombardeo, el conocimiento que contenían podría alterar el equilibrio tecnológico del siglo XXI. Y aunque el ataque fue considerado un éxito estratégico, dejó una pregunta que retumba aún hoy en las mentes de todos los involucrados. ¿Qué es exactamente lo que Israel destruyó esa noche? Porque a veces, lo más peligroso no es lo que sabes, sino lo que ni siquiera sabías que existía. En la comunidad internacional, el efecto fue inmediato. Varios gobiernos comenzaron a revisar sus propios informes de inteligencia sobre instalaciones no estatales con características similares. La OTAN convocó una reunión urgente a puertas cerradas en Bruselas, donde se discutió por primera vez la posibilidad de que actores no gubernamentales estén accediendo a capacidades tecnológicas antes reservadas exclusivamente a potencias militares. Incluso en la ONU, donde pocas veces se mencionan estos temas sin autorización diplomática, un informe preliminar fue presentado en privado al Consejo de Seguridad, alertando sobre elementos de innovación tecnológica no convencional en zonas de conflicto asimétrico. Las consecuencias de este hallazgo, aún no confirmadas oficialmente, podrían redibujar las líneas de defensa global en el futuro cercano. Y mientras los analistas buscan respuestas, una verdad se impone en silencio. No fue solo un ataque. Fue una advertencia. El ataque israelí no solo devastó una instalación altamente protegida, sino que también dejó al descubierto una vulnerabilidad que Hezbollah jamás pensó que saldría a la luz. Las consecuencias fueron inmediatas. En las horas posteriores al bombardeo, el sur del Líbano se convirtió en un hervidero de actividad.
Vehículos sin identificación comenzaron a circular en zonas rurales cercanas al objetivo, algunos con placas militares libanesas, otros camuflados bajo símbolos civiles. Era evidente, algo había salido terriblemente mal, y ahora se trataba de contener el daño. Desde Beirut, el liderazgo de Hezbolá se reunió de emergencia. Hassan Nasrallah, el rostro público del grupo, permaneció en silencio durante 36 horas. No hubo comunicados, ni apariciones televisadas. Internamente, los informes eran contradictorios. Algunos altos mandos habían muerto, otros estaban desaparecidos, y la información sobre la verdadera función de la base destruida era limitada incluso dentro de la propia organización. Cuando finalmente Nasrallah apareció en televisión, lo hizo desde un lugar indeterminado, visiblemente tenso, y con un discurso cuidadosamente redactado. Acusó a Israel de cometer una agresión sin provocación y prometió una respuesta equivalente y sostenida. Sin embargo, evitó en todo momento mencionar los rumores sobre el contenido tecnológico encontrado entre los escombros. La omisión fue notoria y reveladora. A lo largo de la frontera israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, elevaron su nivel de alerta al máximo. Se reforzaron las posiciones en el norte, se activaron sistemas antimisiles Iron Dome, y se suspendieron ejercicios militares en zonas expuestas. La preocupación no era solo un contraataque tradicional, sino una represalia asimétrica, drones suicidas, ataques con cohetes de corto alcance, o incluso incursiones por túneles transfronterizos. Y así fue. La noche del segundo día tras el ataque, una andanada de 23 cohetes Katyusha fue lanzada desde el sur del Líbano hacia asentamientos israelíes. La mayoría fue interceptada, pero 2 lograron impactar en áreas deshabitadas cerca de la ciudad de Kiryat Shmona. No hubo víctimas, pero el mensaje estaba claro: Hezbolá no dejaría pasar la agresión sin respuesta. Simultáneamente, unidades cibernéticas vinculadas al grupo lanzaron una campaña de propaganda en redes sociales, intentando contrarrestar la narrativa sobre la destrucción del laboratorio. Utilizaron bots y cuentas falsas para diseminar la idea de que el sitio atacado era solo un centro agrícola reformado, y que Israel había manipulado las imágenes para justificar un ataque ilegal. Pero en los círculos estratégicos, nadie se dejó engañar. Internamente, la estructura de Hezbolá comenzó a mostrar grietas. Algunos comandantes de campo expresaron su molestia por no haber sido informados sobre la verdadera función del complejo destruido. Otros cuestionaron la dependencia del grupo de tecnología extranjera, especialmente si eso significaba convertirse en un objetivo más valioso para Israel y sus aliados. En paralelo, Irán, principal financiador y proveedor de armamento del grupo, se mostró inusualmente reservado. No emitió ninguna condena pública inmediata. En lugar de eso, diplomáticos iraníes comenzaron a enviar señales discretas a través de canales secretos, sugiriendo que el ataque había puesto en riesgo proyectos sensibles que no estaban bajo supervisión directa del gobierno en Teherán. La reacción internacional fue tibia. Algunos países condenaron el ataque como una escalada, mientras otros lo defendieron como una acción preventiva legítima. Pero entre bastidores, los servicios de inteligencia sabían que la verdadera historia era más compleja. La pregunta no era si Hezbolá respondería, sino cómo y cuándo. Y en esa incertidumbre reside el mayor peligro. En las semanas posteriores, se registraron múltiples incidentes menores a lo largo de la línea azul, intentos de infiltración frustrados, drones espía derribados, y movimientos extraños en zonas rurales controladas por milicias. Todo indicaba que Hezbolá aún no había jugado su última carta. Y eso, quizás, es lo más preocupante. Porque cuando un enemigo poderoso es herido donde más le duele, no siempre responde de inmediato, pero nunca olvida. El ataque israelí a la base secreta de Hezbolá no fue una simple maniobra táctica. Fue una jugada maestra en el tablero geopolítico del Medio Oriente, diseñada no solo para destruir un objetivo físico, sino para enviar múltiples mensajes, simultáneos y calculados, a enemigos, aliados y observadores globales. En primer lugar, fue un acto de disuasión. Israel demostró que, incluso en uno de los entornos más complejos y saturados de vigilancia del mundo, puede ejecutar operaciones quirúrgicas, sin ser detectado y con una precisión que rivaliza con la de cualquier potencia mundial. La capacidad de destruir una instalación de alto nivel sin generar víctimas colaterales masivas ni daños externos significativos, elevó su perfil estratégico a ojos de sus aliados y enemigos. Pero la operación también reveló algo más importante: la profundidad y efectividad de la inteligencia israelí. Identificar, mapear, infiltrarse y destruir una base subterránea protegida por Hezbolá, sin que la organización detectara el ataque hasta el último segundo, habla de una red de información muy por encima de lo que se creía hasta ahora. Esto implica no solo recursos tecnológicos, sino presencia humana, infiltración y quizás, colaboración interna. A nivel regional, el mensaje para Irán fue claro:
Ninguna operación que involucre transferencia de tecnología avanzada, incluso si se realiza a través de grupos proxy como Hezbollah, está a salvo. Si el material descubierto realmente contenía elementos de IA avanzada o arquitectura computacional no convencional, Israel ha puesto en evidencia la existencia de un canal clandestino de desarrollo tecnológico hostil. Y lo hizo sin necesidad de recurrir a una declaración pública. El bombardeo habló por sí solo. A ojos de las grandes potencias, este evento reconfigura el análisis de riesgo en Medio Oriente. Estados Unidos, aliado principal de Israel, lo ve como una señal positiva en cuanto a su capacidad de actuar de manera autónoma y eficaz. Pero también genera preguntas incómodas. Si existen proyectos tecnológicos no identificados en manos de milicias, ¿cuántos más podrían estar en desarrollo fuera del radar tradicional? ¿Y cuántos podrían ser utilizados contra intereses occidentales? En el campo contrario, Rusia y China observan con recelo. Aunque oficialmente se mantuvieron al margen, analistas estratégicos sugieren que ambos países están reevaluando los niveles de tecnología que suministran o permiten traficar a sus aliados en la región. El temor no es solo perder ventaja militar, sino que tecnologías sensibles caigan en manos de actores no estatales capaces de modificar el equilibrio global. Dentro de Israel, la operación fue celebrada en círculos cerrados como una victoria triple: militar, tecnológica y psicológica. No solo se destruyó una amenaza directa, se desarticuló una red, se exhibió superioridad estratégica y, además, se sembró incertidumbre dentro de las filas enemigas. La pregunta ya no es qué puede atacar Israel, sino qué sabe Israel que los demás aún no comprenden. Y quizás ese sea el impacto más duradero del ataque, la erosión de la confianza enemiga en su propia seguridad. Porque cuando una base considerada intocable cae en cuestión de minutos, y lo hace sin que nadie la vea venir, la paranoia se vuelve un nuevo factor de guerra. Este fue un movimiento de ajedrez. Y ahora, el tablero está en llamas. La maniobra también sirvió como un test de disuasión ante futuras amenazas emergentes. Israel no solo anticipó un movimiento hostil, sino que lo desmanteló antes de que pudiera concretarse, algo que redefinirá su doctrina de seguridad. En adelante, cualquier grupo que intente replicar este tipo de desarrollo tecnológico clandestino, sabrá que será observado, rastreado y, si es necesario, eliminado con una precisión quirúrgica que ya no es hipotética, sino demostrada. Para los servicios de inteligencia del mundo, el ataque no fue solo una operación. Fue una advertencia metodológica. Lo que comenzó como un ataque quirúrgico en plena madrugada, terminó siendo uno de los eventos más enigmáticos, tensos y estratégicamente complejos del conflicto entre Israel y Hezbollah. Una base destruida, una tecnología inexplicable y una respuesta contenida que esconde más preguntas que certezas. ¿Quién estaba detrás de los dispositivos encontrados? ¿Qué papel juegan actores externos en el desarrollo secreto de capacidades autónomas no convencionales? ¿Y cuánto tiempo más se mantendrán estas redes en la sombra antes de salir a la superficie? Hezbollah sufrió un golpe devastador, no solo en términos militares, sino también en su imagen de invulnerabilidad. La operación israelí demostró que incluso los bastiones más protegidos pueden ser penetrados cuando la inteligencia, la tecnología y la audacia convergen. Pero el impacto va más allá de las ruinas, afecta la psicología de una organización entera y deja en el aire una certeza peligrosa: si esto fue posible una vez, puede volver a ocurrir. En el otro extremo, Israel no solo eliminó una amenaza, también lanzó un mensaje silencioso pero ensordecedor: puede ver, puede actuar y puede decidir el momento exacto en que lo hará. Sin necesidad de discursos, sin necesidad de avisos. Y para el resto del mundo, esto es una lección en tiempo real sobre la evolución del conflicto moderno. Ya no se trata solo de misiles, drones y túneles. Se trata de datos, inteligencia artificial, infiltración tecnológica y capacidades que hasta hace poco solo existían en la ciencia ficción. Bienvenidos al nuevo campo de batalla. Porque lo que sucedió aquella noche, más allá del estruendo de las bombas, fue un cambio de paradigma. Y ahora que sabes lo que realmente pasó, ¿te imaginas qué es lo que aún no nos han contado? Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al investigarla, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que veremos una escalada más agresiva? ¿O que este ataque detuvo algo mucho más oscuro? Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte el próximo video, y si te quedaste sin aliento, compártelo con alguien que necesite ver lo que realmente está ocurriendo en el mundo. Gracias por llegar hasta aquí. Esto apenas comienza. Nos enfrentamos a una nueva era. Una en la que la guerra ya no se libra solo con armas visibles, sino con información, algoritmos y decisiones silenciosas que pueden cambiarlo todo. Y si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el mundo en las sombras, este canal será tu mejor aliado.